Saludos, 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 ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando de los números reales y de la ley de Norton, pero específicamente estaremos hablando de cómo estos números se pueden ordenar en una recta numérica, trabajando lo que son los intervalos tanto abiertos como cerrados y su valor absoluto. Pues vamos a comenzar con las definiciones de intervalos tanto abierto como cerrado. En este caso, el intervalo abierto no incluye un punto extremo. O sea, yo tengo un periodo, vamos a decir, un intervalo, pero no necesariamente estoy diciendo que hasta ahí es que llego, porque no tiene puntos externos. Hasta ahí es donde voy a llegar. Ahora, en el intervalo cerrado, que entonces es todo lo contrario, sí tiene puntos externos. Hasta aquí es donde yo voy a llegar, pero estos puntos se representan en el caso, por ejemplo, de este intervalo abierto, yo tendría un círculo abierto, ¿verdad? En ambos lados. Pero en el intervalo cerrado, entonces yo voy a tener un circulito, pero lo voy a tener cerrado. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, aquí y aquí voy a tener un circulito que también estará cerrado. Obviamente estos se mezclan, como vimos anteriormente, y eso hace que yo tenga un intervalo semiabierto, que sería con uno relleno y uno abierto y uno cerrado, que sería uno vacío y uno lleno. Y estos se pueden poner de diferentes formas. Por ejemplo, este puede ser que esté cerrado y esté abierto, o puede ser que este sea el que esté abierto. Eso no influye. Ahora, ¿cómo esto se combina o cómo nosotros podemos representarlo? En el caso, por ejemplo, de los intervalos abiertos, se representan con paréntesis, como vemos aquí. En el caso de los intervalos cerrados, entonces se representan con corchete, como vemos aquí. Ahora, si yo lo voy a hacer combinado, que sería el semiabierto, como le dije anteriormente, de un lado yo voy a tener el abierto y del otro lado el cerrado, igual que aquí, que sería la forma contraria, teniendo este cerrado y este abierto. Estas serían las combinaciones que existen de paréntesis y corchete, y este se llama semiabierto al igual que este. Ahora, aquí tenemos las propiedades de los intervalos. Un intervalo puede ser inclusivo, y en esa inclusión entonces dice que está contenido entre otros si todos sus elementos pertenecen al intervalo mayor. Por ejemplo, si yo tengo un intervalo que va desde el -4 hasta el 5, y tengo otro intervalo que va desde el -1 hasta el 2. Eso quiere dejar dicho que este está incluido dentro de este. También tenemos la unión, que en este caso, una unión de dos intervalos es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al menos a uno de los intervalos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que yo tengo el -4, como dije anteriormente, de este lado, y de este lado entonces tengo el 5. Si yo tengo otro intervalo donde yo tengo el 4 y tengo hasta el 10, vamos a poner. Entonces, este intervalo y este se pueden unir porque estos números son, el 4 va antes de. Entonces, ese 4 por lo tanto, puede ir aquí. Y ahí yo podría hacer una unión de dos intervalos. Ahora tengo la intersección, que es todo lo contrario de la unión. En la unión yo voy a poner todos los elementos que pertenecen a este intervalo y todos los que pertenecen a este intervalo. En la intersección solamente yo pondría los números que se repiten. Míralo aquí donde lo dice. Es el conjunto de los elementos que pertenecen a ambos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que son los números que están dentro del mismo intervalo.
Si aquí yo tengo del 4 al 5 y aquí tengo del 4 al 10, aquí del menos 4, perdón, es del menos 4 al 5 y del 4 al 10. Entonces, el 4 y el 5 están en ambos intervalos. Esto es como la unión de conjuntos. Entonces, ahí serían estos elementos o estos valores, porque aquí no son elementos, sino valores, los que pertenecen a la intersección de esos intervalos. Ahora, en el complemento están todos los intervalos o es un conjunto de todos los números reales, de todos los números, de todos los valores que no pertenecen al intervalo. Entonces, el complemento, por ejemplo, de la intersección de estos dos intervalos serían todos los que no están dentro de esa intersección. Si yo digo, por ejemplo, del 4 al 10, el complemento son todos los que están fuera de esos números, que pertenezcan a los números reales, obviamente. Aquí entonces tenemos el valor absoluto de un número real y podemos decir que el valor absoluto es denotado con este símbolo que vemos aquí, que son las dos rayitas. Todo número que esté ahí dentro eh, es lo que nosotros podemos decir que vamos a extraer su valor absoluto. Si yo tengo un número, por ejemplo, como este caso, obviamente ahí yo no estoy sacando ningún valor absoluto, porque ¿qué es lo que me dice que voy a extraer el valor absoluto? Pues este símbolo que vemos aquí. Si aquí yo pongo, por ejemplo, mis dos rayitas, entonces ahí estoy diciendo que voy a extraer el valor absoluto de este número. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el menos 3 y voy a sacar cuál es su valor absoluto, ahí yo voy a poner que el valor absoluto de ese menos 3 es 3, porque en el valor absoluto lo que se toma en cuenta es el número que esté dentro de este símbolo. Ahora, ¿cómo nosotros los representamos? Bueno, pues ya me adelanté a este punto. Y como dijimos anteriormente, se representa como dentro de estos símbolos. Y puede ser un número positivo o negativo. Ahora, ¿cómo yo lo interpreto? Pues esto yo lo mido. em, en el tamaño de un número real. No importa cuál sea el signo de este tamaño, lo que siempre voy a tomar en cuenta es el tamaño real de ese número. Por ejemplo, aquí yo tengo 110. Si yo voy a tomar el valor absoluto de este 110, no importa que sea positivo o que sea negativo. Aquí yo tengo menos 110 y aquí tengo 110. Igualmente, en ambos casos, el valor absoluto o la interpretación de este valor absoluto es el 110, porque lo que tengo que ver es el tamaño y el tamaño de este número es hasta 110. Y el tamaño de este número es 110 también. Ahora, aquí yo tengo algunos ejemplos. Aquí yo tengo el valor absoluto del 5 y obviamente lo que voy a hacer es que voy a poner el tamaño de este número que está aquí, que es 5. Tengo menos 3. El tamaño de este número es 3. El tamaño de este número es 0. Sí, al 0 también se le saca valor absoluto. Y el valor absoluto es el número sin el signo. Aquí entonces tengo las propiedades. Un valor absoluto nunca, pero nunca tiene una negatividad. El valor absoluto siempre es un número no negativo, o sea, cualquier número que sea sin el símbolo de menos. Eh, la identidad es que el valor absoluto de cero es cero. Siempre, siempre el valor absoluto de cualquier número será el mismo número. Es simétrico porque el valor absoluto de un número, sea negativo o positivo, siempre es el mismo valor absoluto, da igual. Si tiene signo o si no tiene signo, es el mismo valor absoluto, como vimos anteriormente. Era 110 y menos 110 y el valor absoluto de los dos números sigue siendo el mismo 110. Aquí tenemos
el ejemplo. Aquí tengo menos 5, valor absoluto de menos 5, de 5, que es igual al valor absoluto de menos 5. Y en este caso tenemos que el resultado es 5 y es 5 en ambos casos. Ahora, entre ellos existe una desigualdad triangular y esto es que la suma de dos números es menor o igual a la suma de sus valores absolutos. Por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de x más y, esto es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. O sea que dentro del paréntesis, dentro de la rayita y fuera de la rayita, sigue siendo lo mismo. Aquí tenemos el ejemplo. El valor absoluto de 4 más 7 es igual a 11. Y el valor absoluto de 4 es 4 y el valor absoluto de 7 es 7. Entonces 4 más 7 es igual a 11. O sea que sigue siendo el mismo valor. A eso es que se le llama desigualdad triangular. Ahora tenemos los tipos de intervalos. Tenemos los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos y el intervalo infinito. Aquí tenemos una representación. Lo primero que tengo que hacer es que tengo que poner mi línea recta que tiene puntas, porque en este caso yo puedo decir que estos números continúan hacia donde sea que esté la flecha. Y obviamente voy a ponerle el valor a estos números o a estas rayitas. Mi cero, que es lo que me identifica de dónde yo voy a partir, y obviamente aquí tengo los números que son positivos y los números que son negativos. Luego lo que voy a hacer es a poner un círculo, que recuerden que el círculo abierto es lo que representa que este intervalo está abierto. Y lo voy a poner en los extremos de los números que yo esté representando. Por ejemplo, en este caso sería menos 4 y en este caso sería 5. Igual tengo el intervalo semiabierto. Aquí yo voy a poner mis números, igualmente como lo hice arriba, y voy a ubicar el signo, el círculo cerrado en uno de los dos extremos. Aquí yo tengo el intervalo o la señalización de que me dice que es un intervalo cerrado y aquí el intervalo abierto. En el caso del intervalo semiabierto, recordemos que es una mezcla del intervalo abierto y el intervalo cerrado. Y esto yo lo puedo hacer en las dos formas. Yo lo puedo poner el intervalo abierto a la izquierda como puedo poner el intervalo abierto a la derecha. En este caso el intervalo abierto está a la izquierda y en este caso el intervalo abierto está a la derecha, igual que el intervalo cerrado. También quise ponérselo en los números iguales porque no necesariamente un intervalo tiene que ser entre números negativos y positivos. Puede ser dentro de los mismos números o dentro del mismo lado. Puede ser que los números estén de los intervalos en el lado positivo o en el lado negativo. Eso no es de importancia en esto de los intervalos. Aquí también tenemos lo que es el intervalo cerrado. En este caso, voy a tener el circulito relleno en ambos extremos. Aquí tengo mi circulito cerrado y mi circulito cerrado. Y lo último, ya para finalizar, son los intervalos infinitos, que en este caso tendríamos un símbolo. Aquí tenemos hay cuatro formas, que es con la mezcla de lo que hemos visto anteriormente. Aquí tengo mi círculo cerrado, o sea que me dice que el límite de este intervalo es hasta aquí. En este caso, pero como me está hablando de un intervalo infinito, entonces yo puedo usar todos los números que estén de aquí hacia adelante. Igualmente,
tengo mi intervalo infinito tomando en cuenta que puede ser desde este lado y los números infinitos serían todos los números que son positivos, igual que aquí serían todos los números que son negativos. Aquí sería con el intervalo abierto, como vemos aquí en nuestro círculo que no tiene ningún relleno, y entonces los números infinitos negativos sería lo que hace el intervalo. Y en este caso, entonces, tenemos el intervalo en este número que es el negativo, hasta ahí es donde llegaríamos, ahí se establece el límite, y el infinito sería los números positivos. Ahora, esto también yo lo puedo expresar sin tener que usar los círculos y sin tener que usar los paréntesis, y lo representaría con una raya. Esta raya es que me indica desde dónde hasta dónde voy a tomar de esta recta numérica. Igualmente, representado con los paréntesis como está aquí, porque obviamente esto es un intervalo abierto. En este caso, se representaría con las llaves, con los corchetes, porque esto es un intervalo cerrado y me está diciendo que solamente voy a llegar hasta aquí. En este caso, que tengo el intervalo semiabierto, yo voy a tomar este lado y entonces este pedacito que tenemos aquí y obviamente voy a entrelazar tanto el paréntesis como la llave. Y aquí, en este caso, igual. Lo único que mi corchete estaría de este lado y mi paréntesis de este. En este caso, que está el intervalo infinito, yo solamente voy a tener como punto de partida este número que está aquí, pero este tiene una flecha que dice que puedo tomar cualquier número real que exista dentro de este parámetro. Esto es lo único que voy a tomar en cuenta, que es desde aquí que lo voy a hacer, no me puedo pasar para acá. Pero de este lado, o sea, de los números infinitos, puedo tomar cualquiera que yo quiera. En este caso, entonces, yo tengo eh, mi flechita, que es hasta el 4 donde se pone el límite, y entonces me indica que puedo tomar cualquier número que exista que sea positivo después del 7, cualquier número que exista que sea negativo después del 7. Y en este caso, tengo un intervalo abierto que está unido con un intervalo infinito, porque aquí tengo mi flecha igual que en este otro lado de aquí abajo. Estas serían todas las formas en las que puedo representar los intervalos. Y esta sería nuestra tarea para hacer el día de hoy. Me gustaría ver algunas respuestas en los comentarios, como siempre te digo. Si tienes alguna duda la puedes dejar ahí. Y dale like a este video y no te vayas sin suscribirte. Hasta la próxima.